Constitución y la ley de cefalía decía 48 horas, pero tuvimos que extender a 72 horas, porque la Asamblea Legislativa, que es la que elegía quién iba a completar el mandato, que dejó vacante el presidente de la Rúa con su renuncia, llevó 22 horas. Y lo elegimos a Adolfo Rodríguez, quien renuncia 6 días después, y en la nueva Asamblea elegimos a Dualde para que complete mandato, adelanta las elecciones para los primeros meses del 2003, y el mandato de Dualde, que tiene que ser 2 años, fue 1 año y 3. Exactamente. Claro, toda una situación porque usted fue electo vicepresidente primero, digamos, ya era senador en el 99 y todos los años se eligen las autoridades del Senado. Cuando fue electo vicepresidente primero del Senado, ya no No, no, estaba. hago una corrección. Sí, Yo fui presidente del Senado. claro, porque no había vicepresidente ya. Chacho Álvarez abandona a De la Rúa al 8.º mes de gestión. 6 de octubre del 2000, Ahí exactamente. queda como presidente del Senado Mario Lozada. Ah, También Mario Lozado fue presidente presidente del Senado, del Senado, sí, sí, sí. misionero de Apóstoles, vecino mío. Ah, Yo gano la de intermedia, puesto en Apóstoles, Misión y en el país, quedo yo presidente del Senado. porque usted gana en el 2001. Yo, acá es un error que no llegué a repasar. ¿No? Mandato de gobernador 91, 95, 95, 99. ¿Correcto? Ahí soy electo diputado nacional. Diputado nacional. Y en el 2001 va como senador. Me elige al senador, me toca ganar a quien era el presidente del Senado, Mario Lozada, Ujú. pionero del mismo pueblo que yo, vecino, cuando chicos. Yo siempre seguí viviendo en Apóstoles, Mario y su familia se fueron a Posadas, luego a Buenos Aires. Yo nunca me moví de Apóstoles, siempre mi domicilio es en mí. Incluso cuando fui gobernador seguí viviendo acá, total, en 40 minutos se llega a Posadas. Ujú. ¿Qué ocurre en el 2001? Antes de las elecciones, el peronismo federal, que yo lo conducía, yo lo coordinaba, la palabra correcta es coordinar. La conducción la teníamos 11 provincias periféricas del país, el entorno a las grandes provincias. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, eran parte de un poder de la Sota, Dualde, Reutemann, Ujú. el peronismo poblacionalmente más amplio, pero en territorio ganábamos nosotros. Entonces, antes de la elección hicimos un comunicado de la Casa de San Luis que si se ganaban las elecciones legislativas del 2001, íbamos a poner el presidente del Senado y que iba a ser Ramón Puerta o Eduardo. Y era más senadores, iba a ser presidente. Yo tuve más senadores, fui presidente. Y, Ahora, no estaba previsto que renuncie de la Rúa. no, De la, claro. 20, duró 10 días de senador. Después volvió a ser senador. 10 días no, de senador, es no, yo, electo presidente provisional y vuelve después a ser senador usted. Sigue siendo senador, digamos. yo soy, juro como senador el 29 de noviembre. Me eligen Ah, presidente en sí, sí. noviembre y fui presidente del Senado hasta enero, febrero, cuando ya entra a funcionar el gobierno de Dualde. Y ahí yo voy a la Comisión de Relaciones Exteriores, por eso me tocó acompañar a los presidentes de ellos, Néstor Kirchner, hasta que nos peleamos apenas empezó su gestión, porque él se tira a la izquierda a favor de Fidel Castro, Chávez. Bueno, yo le hago un planteo de que ese no era el rumbo del peronismo. Él me dice respetuosamente, y lo entendí, que lo único que le daba fueros era ser de izquierda. Bueno, si vos necesitas fuero, metele por ese camino. Yo no necesito fuero, eh, por lo tanto, quedo de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y está en todo tu derecho poner un presidente del Senado que sea de tu confianza. Bueno, esa es la historia de la presidencia del Senado, no la vicepresidencia. Cierto. Con Néstor Kirchner, ya ahí sí aparece un presidente que era el vice, era Scioli, el vice de Néstor. Sí, 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 sí. Entonces, pero con De la Rúa, el presidente del Senado fue Mario Lozada, fue yo el 29 de noviembre del 2001, después fui yo. Y después viene en el gobierno de Dualde, el
también un presidente del Senado, no había vice, y se normaliza con Néstor Kirchner presidente y Scioli Y Daniel vicepresidente. Scioli. ¿Por qué es importante hacer toda esta introducción? ¿Por qué quise hacer esta introducción, Ramón? Porque estamos hablando de un veterano de varias batallas, que es su caso, y plantea volver ahora, es decir, plantea nuevamente ponerse a consideración del electorado misionero para un cargo legislativo, cuando uno podría decir, bueno, tantos años transcurridos, podría estar tranquilo ahí en Apóstoles, pero algo lo moviliza para encabezar la lista del partido que fundó usted junto con Pedro y algunos otros compañeros más. No, no, yo soy justicialista, pero hoy el justicialismo está ocupado por el kirchnerismo, es decir, nuestra casa está en manos ajenas, intrusos, y en algún momento recuperaremos el justicialismo para el peronismo. Hoy el justicialismo está en el kirchnerismo, a quienes les respeto, ¿eh? El kirchnerismo tiene fuerza política, a ellos le ha ido bien, le fue mal al país y a la provincia, pero a ellos le ha ido bien. Entonces, ese PJ tenemos que recuperar los peronistas. Se recupera desde un frente, como lo hicimos cuando perdimos con Alfonsín, el PJ quedó en manos de Herminio Iglesias, y el peronismo lo armamos con distintas fuerzas, todas peronistas, pero no era el PJ. Cuando se normaliza ese peronismo en la interna Menem-Cafiero, que la gana Menem, yo jugué para Cafiero, ahí se normaliza el PJ en todo el país. Ahora volvemos a una situación eh, bastante oscura, triste, diría yo, porque hay provincias donde el PJ está en manos de los verdaderos afiliados y en otras donde desde Buenos Aires dice vos sos el interventor, vos sos el presidente. Bueno, esa historia la tendremos que normalizar prontamente, porque la Argentina necesita que vuelva a haber partidos políticos, que vuelvan a funcionar los partidos. Y en democracia los partidos tienen que ser dos por lo menos, no como hacía la Unión Soviética, partido único, pero no pueden ser 300 como ahora. Sí, Mira, sí, el sí, sí. principal motivo que acepté ser candidato, tomé la decisión de ser candidato, es que acá en Misiones, por una elección legislativa donde solo se van a elegir 3 legisladores nacionales. Son cargos importantes, pero son 3 cargos nada más. 11 listas, 11 listas. Cuando yo vi que ya habían 10 listas, dije, ¿cómo puede ser? Hay un oficialismo provincial, hay un oficialismo nacional, y la oposición dividida en 8 pedazos. ¿Cómo puede ser? La oposición tiene que confluir en una propuesta homogénea detrás de objetivos. Solamente se juntan las listas para repartir cargos. Vos vas de diputado, yo voy de senador. Vos vas de intendente, yo voy de consejero. No. Por favor, volvamos a la política que funcionó hasta el 2003, donde el radicalismo tenía institución que funcionaba y el peronismo también. Incluso había una fuerza que se llamaba, creo que la Nueva Fuerza o la UCD, una vez, no me acuerdo ya el nombre, también tenía su institución. Es más, en el 87 hubieron 3 candidatos a gobernador, uno por radicalismo, uno por nosotros, los peronistas, en un frente, el justicialismo con el MIT, y uno por bueno, Pancho Sichosque, y los 3 disputaron una gobernación. Ahora, por 3 diputaciones nacionales, 11 listas. La democracia se va a destruir si no ordenamos a través de partidos. Y hoy la política es odiada porque la gente cuando ve un gran desfalco, un gran acto de corrupción, en lugar de decir ese funcionario corrupto, dice la política corrupta. Y la política en sí misma no es corrupta. Hay muchísimos políticos corruptos, muchísimos empresarios corruptos Sí. y muchísimos medios que están al servicio de la corrupción, pero no todos. Hay muchas excepciones, afortunadamente, y hay mucha gente dispuesta a recuperar para la democracia la vida institucional de los partidos. Bueno, ese es mi aporte después de 60 años de hacer política. Yo tengo 74 años de edad. Mm. A secundaria empecé a hacer política. Ya el peronismo tenía su funcionamiento en la secundaria, después en la universidad. En la juventud peronista me tocó decir el primer acto en febrero del 73 y fui candidato por primera vez en el 85, ya con una experiencia bien formada. Ya tenía 33 años Sí. acompañando a las fronteras y perdimos las elecciones con el radicalismo en Misiones, pero ya 2 años después recuperamos porque hicimos un frente entre el peronismo y el MIT y Humada Piró ganaron las elecciones a el candidato radical. Toda esta historia es útil para que se conozca, porque de repente, recién mencionábamos un poco al pasar a lo que ha sido el menemismo, Carlos Saúl Menem, quien de alguna manera clausura al Partido Justicialista, es precisamente Menem.
Fue una tremenda historia la de la interna, fue algo muy movilizador en 1988. Todo el país se movilizó en lo que fue la interna del PJ, Cafiero Menem. Gana Menem, es cierto, casi toda la estructura. Yo no sabía que en ese entonces, digamos, cuál había sido el apoyo específico suyo, pero casi todos los gobernadores apoyaron a Cafiero. Sin embargo, termina ganando Menem, y después como que la política ya empezó a manejarse de otra manera, más cerca de la farándula, de los medios de comunicación, y ahí es donde empiezan a perder sustancia los hechos centrales de la política, que es la política de base, las unidades básicas, los comités, y esto ha llevado hoy a esta situación, ¿no? Esta diáspora en donde... Te hago una pequeña corrección. Sí. Vos mencionás, aparece en el 2003. Menem comete un error, vos lo mencionaste recién, incorporar a la política la... Vos eras un cantante, te podían poner una lista, porque vos manejabas un auto, te podían poner una lista. Pero siguió funcionando el partido. Menem fue un gran respetuoso de la interna. Yo encabecé la campaña de Cafiero en Misiones y le gané a Menem por 17 votos. ¿Por qué digo le gané? Porque el gobernador Humada, que apoyaba a Cafiero, me pidió que yo me haga cargo de la campaña porque él estaba enfermo. Tuvo unos problemas de salud y, por supuesto, acompañó los actos más importantes, se acercó, pero la campaña la hice yo. Me tocó vivir de cerca un fenómeno increíble. Menem vino una sola vez a Misiones y nosotros teníamos todos los diputados, miento, 39 intendentes sobre 40, había uno que no tuvimos. Después tuvimos todos los diputados provinciales, todos los nacionales, el gobernador, teníamos todo. Toda la estructura. Y apenas ganamos por 17 votos. Menem vino una sola vez, aterrizó un domingo a la mañana antes de las 10 en Iguazú y terminó a las 10 de la noche en Posada. Hizo 7 actos. De los 7 actos, en 6 lugares ganó, solo le pudimos ganar en San Vicente. Entonces, ese fenómeno de Menem, yo lo respeté. Presenté mi renuncia como diputado, me la devolvieron, porque yo trabajé para Cafiero, me parecía que era digno que el menemismo ocupe el cargo que yo tenía. El menemismo se portó bien, dijo, no, respetamos a todos los compañeros, nosotros ganamos, vamos por el candidato a presidente, ustedes acompañarán con los otros cargos. ¿Sí? La democracia con Carlos Menem funcionó perfectamente, no se elegía candidato a dedo hasta el 2003. Ya en el 2003 vino la degeneración de la transversalidad, de que los partidos no funcionaran más. El radicalismo, por supuesto, se destruyó antes que nosotros porque le había tocado el desastre de la renuncia de la Rúa, pero a nosotros nos tocó la desgracia de un kirchnerismo que nos mandó meter la marcha peronista. Nunca digo mala palabra, pero Sí, tengo sí. que repetir lo que dijo el ministro del Interior. Métanse la marcha peronista en el culo. Entonces, porque creyeron que Fidel Castro, Chávez y la izquierda iba a resolver todo. Y no fue así. Por eso, este tema lo tenemos que cerrar. Es una etapa triste de la historia. Basta de ser candidato porque sabe tocar la guitarra o sabe manejar un auto. Los candidatos tienen que surgir de los partidos y los partidos tienen un proceso de maduración. Los jóvenes son fundamentales, pero no los tenemos que largar crudito a la cancha. Hay que capacitarse en un par de años, se avanza y en una década puede ser candidato a un cargo muy importante. Si no, la democracia no funciona. ¿Dónde funciona la democracia? Donde hay partidos, donde hay instituciones y división de los 3 poderes. No puede ser que una sola persona maneje el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso no es democracia y eso trae corrupción y pobreza. Ramón, aprovechando un poco lo que estamos hablando, quiero refrescar que lo que es la imagen de campaña que presentó cuando se hizo la presentación ahí en el Julio César, se inspira de alguna manera en lo que fue el logo de Menem en 1995. Ahora es, Puerta 2025. Usted fue gobernador en 2 mandatos y era el presidente, Carlos Saúl Menem. Y de lo que tuvo que ver con la ola de los 90 y las privatizaciones pasaron también por la provincia de Misiones. En este sentido, uno ve... Exitosamente. Donde privaticé papel misionero, hoy es el lugar de mayor calidad de vida de Misiones. Produce 3 veces más, está en manos privadas, ya no hay acomodados que cobraban sueldo en papel misionero y tenían una oficina de lujo en Posada y otra más lujosa en Buenos Aires. Las privatizaciones en materia de empresarial es fundamental. El Estado no puede ser bolichero, el Estado tiene que estar detrás de la salud. Basta de querer destruir el Garrahan. Tiene que estar el Estado detrás del jubilado. El jubilado no puede estar pobre
después de jubilarse. El Estado te tiene que dar seguridad. Pero si el Estado se mete de bolichero, como el ingenio azucarero en San Javier, termina teniendo miles de empleados y no produce azúcar. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué tomo el logo de Menem? Porque Menem con Misiones se portó demasiado bien. Yo trabajé en contra de Menem. Yo no soy menemista, no fui menemista, pero todas las cosas que pedí para Misiones, ahí está la costanera de Posada, gracias a Carlos Menem, nos interconectamos al sistema eléctrico nacional cuando se inauguró Yacyretá, porque el gobierno de Carlos Menem ordenó hacer la línea de Yacyretá Posada. Vos sabés que la línea estaba hecha a Resistencia y a todo el país, menos Misiones y más duro todavía, menos Ituzaingó. Ituzaingó también no recibía luz de Yacyretá. Bueno, estas cosas con Carlos Menem se resolvieron, entonces yo tengo un respeto por alguien que se portó bien. Y a mí me entristece recorrer el país y ver calles de todos los expresidentes argentinos, menos Carlos Menem. No hay ni una calle que se llame Carlos Menem, ni siquiera en La Rioja. Bueno, hay luces y sombras con Carlos Menem porque también hay un Eh, Río Tercero y algunas otras cuestiones más. Ahora, ¿Sabe qué? sí, Carlos Menem estuvo preso también, ¿eh? sí, sí, Entonces, sí, sí, Carlos Menem se equivocó terminando de destruir los ferrocarriles que empezaron a hacer en el gobierno de Frondizi en la década del 60 y siguieron los dictadores de Onganía y Videla destruyendo ferrocarriles. Menem, escuchándole a Caballo, terminó de cerrar grandes tramos de ferrocarril. Gran error. Esto lo discuto con el Mingo, que soy amigo de él. Entonces, errores hubieron muchos. Esos errores hay que corregirlos. Y ya mencionamos el tema de incorporar en la política a aquellos que solamente porque tienen prensa figuran de gobernador y a veces hasta de presidente. Entonces, sí, sí, esos sí. errores hay que corregirlos, pero los aciertos no hay que olvidar. Los aciertos hay que potenciar y los errores hay que corregir. Ante esa situación, hablamos de lo que ha sido, bueno, la privatización de papel misionero, también estuvo lo del banco de la provincia de Misiones. Esto fue más importante que papel misionero. Usted sabe que el banco, cuando era del Estado provincial, prestaba plata a los que no podían devolver. Generalmente, altos funcionarios de gobiernos militares y democráticos. Entonces, cuando llegaba la plata para pagar el sueldo a los empleados, no se podía pagar los sueldos porque el Banco Provincia había prestado, y no quiero dar nombre porque muchos de ellos todavía tienen existencia, importantes familias de Misiones tomaban plata y no devolvían porque eran amigos del gerente o del presidente del banco, que siendo del Estado, plata del Estado. Con la privatización eso desapareció. Ahora, el banco privatizado se privatizó por 10 años y ya hace más de 30 que está privado. Entonces, si no te gusta cómo funciona, lo cambiás, volvés a licitar, vendrá otro, o incluso como corriente que lo estatizó. Entonces, todas esas alternativas se pueden tomar. En Misiones no se hizo eso, ¿por qué? Porque cuando fue del Estado fue un desastre. 1.500 empleados y funcionaba con 500. Yo nunca despedí a nadie. Todo aquel que trabajó en el banco pudo elegir un cargo en otro lugar cuando se privatizó. O seguir en el banco o irse a renta. Algunos querían volver cerca de su pueblo y agarraban la oficina del Ministerio de Asuntos Agrarios o del IFAI. Conclusión, todas las empresas deben ser privadas, salvo que no haya ningún privado que la quiera ejercer. Ahí se tiene que hacer cargo el Estado. Sí, o algunas áreas que son estratégicas donde conviene y aparte le resulta más importante al Estado. Pensemos, tal vez Misiones no tiene un instituto Balseiro, pero si tuviera algo como el Balseiro, El Balseiro no lo tenés que privatizar, por porque eso. es una empresa el Balseiro. El Balseiro es un ámbito de estudio, de ciencia, de avance, y es lo mismo que el Garrahan. ¿Cómo vas a destruir el Garrahan? Ahora, YPF, ¿cómo van a estatizar YPF? Fue un desastre. Solo 32 legisladores nos opusimos. Yo dije claramente, si la empresa que está funcionando en YPF, que era española, anda mal, inmediatamente hay que multarla y hay que volver a llamar concurso, que venga otro Ujú. o que corrija los errores. ¿Qué dijo en aquel entonces el gobierno de Cristina con Kicillof de ministro de Economía? No, porque el país necesita. 5.000 millones de dólares le pagamos a quienes teóricamente funcionaban mal y ahora perdimos un juicio por 16.000 millones. ¿Quién se hace cargo de ese error? Porque era clarito que iba a pasar eso. El Estado no puede ser bolichero. El Estado tiene errores mucho más importantes. Yo quiero que el Estado me dé seguridad, me dé salud, me dé educación, que me dé la alternativa de vivir en un país donde no puede pasar lo que pasó con esas 3 chicas. Eso porque el Estado está mirando para otro lado. Está mirando a ver si agarra una empresita y
y viene el gobierno de turno, maneja esa empresita y se llena de oro, porque yo lo veo llegar pobres e irse muy ricos. Ahora, las 3 chicas están muertas. El narcotráfico entró con todo. Y esto entró en estos últimos 20 años de democracia, donde los partidos se destruyeron y la política también. ¿Quién se fortaleció? La corrupción. Corrupción que tiene distintas fuentes de alimentación. Las empresas del Estado, el presupuesto del Estado, el narcotráfico, todas maniobras que no deben ocurrir en una democracia como ocurre en las democracias donde funcionan los partidos. Ante esta situación, el Partido Activar hoy propone la candidatura suya y 2 integrantes más en la lista, porque como bien dice, son 3 los puestos, son 3 las bancas que están en disputa. ¿Cómo sigue más allá de lo que sería el próximo 26 de octubre? El Partido Activar va a fortalecerse, va a buscar recuperar el PJ. ¿Cómo sería esto, Ramón? Activar es uno de los partidos, porque Uh-huh. Sí, sí. tiene personería jurídica en condiciones nacionales. También hay otros partidos en este frente, que el frente se llama Encuentro Republicano Federal, que es el peronismo que está luchando por reconstruirse a nivel país. Tenemos identidad como Encuentro Republicano Federal en 6 o 7 provincias. Una es Corrientes, por ejemplo, donde apoyamos a Valdés, y Valdés de 42 puntos saltó 52. 10% le aportamos del Encuentro Republicano Federal, que salen los votos del peronismo. Entonces, en Corrientes hubo muchos peronistas que votaron al Mirón, del PJ, 20%, y un 10% que votaron a Valdés, y llegó al 52% en un frente. Entonces, el objetivo nuestro es reconstruir el funcionamiento político del peronismo democrático, republicano, federal y frentista, frentista. No el peronismo puro, solo. El peronismo cuando va solo mete miedo a los gorilas también son muchos. Entonces hay que hacer frentes detrás de objetivos. ¿Esto quién me enseñó? Perón. Perón llevó de vice a Hortensio Quijano, presidente del Partido Radical de Corrientes. Bueno, y también me enseñó la realidad política de Misiones. En el 83, Julio Humada y Leaza, los dos peronistas, excelente fórmula ambos, perdieron con Vargas Rechea, que era radicalismo, y creyó ese radicalismo alfonsinista que iba a gobernar 100 años. ¿Qué hicimos nosotros, los peronistas, en el 83? Primero buscamos la unidad entre Humada y Alterache, y luego armamos un frente, y en el 87 la fórmula fue Humada-Piró, un peronista y uno del MIT. Y ganamos. Ganamos, que fue lo que conté cuando empezamos este reporte. El peronismo, cuando es frentista, es garantía de equilibrio y de conseguir los objetivos. Hoy necesita la Argentina que vuelva a haber un peronismo funcionando como tal, con elecciones internas, con afiliaciones, y no con un manda más. Y también necesitamos que el radicalismo encuentre su camino, porque son 120 años de historia del radicalismo, y 80 la nuestra. Vamos a destruir más de la mitad de la historia argentina en cuanto a vida democrática. Y tenemos que incorporar también nuevas ideas y nuevos conceptos. Hay una izquierda que se va organizando, bienvenido sea. Puede haber una derecha que también se organice, bienvenido sea. Y confrontemos como en Uruguay, donde hay en las elecciones 3 partidos, a veces 4. Estados Unidos, 2. Vuelvo a repetir, lo único que no puede ser es un solo partido. Pero tampoco 300 partidos como tenemos acá. Acá es negocio de mucho tener un partido para ver cómo lo vende después. Sí, cómo lo alquila para la elección. Ramón, le pido lo siguiente, le agradezco por su tiempo y que tengamos la oportunidad antes del 26 de tener otra charla, o si anda por acá por Oberá, que nos pueda visitar un día en la radio, porque me parece muy interesante y hay mucho para seguir discutiendo y para seguir aportando. Así que lo que le pediría es si tiene alguna reflexión como para ir cerrando la nota y ya después quedar para más adelante, antes de las elecciones, poder tener otra charla. Primero agradecerte el tiempo que has dado. No soy yo el que da tiempo. El programa tuyo es muy escuchado, esta radio es maravillosa. Después me gusta el periodismo que lo ejerces escuchando voces de un ángulo y de otro ángulo, con opiniones que pueden coincidir y opiniones que por ahí coinciden. Es muy importante entender que disentir no es un pecado. Acá hay gente que tiene miedo de ir a las reuniones que yo hago
Me dice, no, porque mi hijo está empleado en la municipalidad o porque yo soy empleado de la provincia. Le digo, ¿pero qué va a pasar? No, no, ya la otra vez me rajaron porque yo fui a un acto opositor. Entonces, basta de esto. Y un programa donde se defiende la libertad de prensa como el tuyo es fundamental. La democracia es libertad de prensa. Nosotros estamos ante una situación bastante triste en Misiones. Yo creo que hay que reordenar esto y es parte de lo que tendremos que hacer dentro de 2 años, donde tenemos que dar el segundo paso. Este es el primer paso el 26 de octubre. El segundo paso es colocar intendente, gobernador y presidente en esta línea, en esta dirección. Así que muchas gracias y me comprometo a ir a la radio y seguiremos charlando. Bueno, agradecidos nosotros, Ramón, que tenga una buena jornada. Y bueno, queda todavía 30 días por delante para seguir dando la batalla de las ideas. Exactamente, muchas gracias. Que tenga buen día. Muchas Doctor, gracias. digo que están escuchando. Con nosotros el candidato actual